Hola amigos, bueno, hoy es 19 de junio de 2018. Tuvimos hoy la presentación a las 7 de la mañana, Colombia-Japón. Bueno, ese resultado pues realmente no me gusta, pero ese es el fútbol. Además que ha habido equipos o selecciones que han dado sorpresas. Esta era una que se estaba esperando ese de pronto el resultado. Sin embargo, pues darle fuerza a nuestra selección Colombia y que le vaya mejor en su próximo partido con Polonia el 24 de este mes, que es el Día del Padre, entre otras cosas. Anticipadamente a todos los colegas padres de familia, un saludo especial ya y felicitaciones desde este momento. Voy a aprovechar estos 20 minuticos solamente para referirme a un tema del cual me ha sucedido. Entonces, en la Defensoría Pública, sobre todo acá en infancia y adolescencia, en días pasados, en un procedimiento policial, se captura a un adolescente, pero resulta herido el menor con disparo de arma de fuego. Como quiera que es hospitalizado el menor y entra a cirugía. Entonces surge esta situación que vamos a revisar aquí, y entonces se trata pues de la legalización de la captura, la fijación de medidas de vigilancia que debe hacer el juez de control de garantías, y que se suspende esa audiencia que seguidamente sería la imputación y después entonces la imposición de la medida de aseguramiento. Entonces es el caso que les comento, porque ingresé a la audiencia de legalización de captura, se legalizó y se presentó entonces una situación allí de la cual entonces la misma judicatura pues no sabía qué hacer. Y entonces es claro que bajo esas circunstancias en la que el menor o el adulto, ya sea aquí en la 1098 o en la ley 906, pues entre en estado de inconsciencia o si su salud no permite ejercer el derecho a la defensa material, pues entonces a esa audiencia de legalización de captura, pues quien debe entrar es el abogado de confianza, si lo tiene, o si no, entonces el que le asigne el Sistema Nacional de la Defensoría Pública. Entonces miremos muy brevemente este aspecto, porque el artículo 289, que lo he ubicado en la parte central, pues dice, este fue modificado por la ley 1142 de 2007, y entonces dice así el parágrafo. Primero que todo, pues lo leo completo mejor. La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o a falta de el que fuere designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Parágrafo primero. Ante el juez de control de garantías, el fiscal podrá legalizar la captura. Entonces hay algo entre corchetes que dice, porque esto fue declarado, se declaró inexequible cuando dice así entre corchetes: formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes. Cierro el corchete. Eso fue declarado pues inexequible. Dice la Corte Constitucional, mediante sentencia C425 del 30 de abril de 2008, declaró condicionalmente exequible el parágrafo primero del artículo 18 de la ley 1142 del 2007, norma que modificó la presente disposición, salvo las expresiones formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere pertinentes, y entre comillas en este caso, señaladas entre corchetes, los cuales fueron declarados inexequibles, en el entendido de que en esta hipótesis se interrumpe la prescripción. Pues bien, entonces siguiendo como está el texto, debe quedar entonces que ante el juez de control de garantías el fiscal podrá legalizar la captura,
con la sola presencia del defensor de confianza o el designado por el Sistema Nacional de la Defensoría Pública. Cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentre en estado de salud que le impida ejercer su defensa material. La sola posibilidad de allanarse a la imputación se mantendrá entonces hasta cuando la persona haya recobrado la conciencia, con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso primero del artículo 351 de este Código. Y el parágrafo segundo dice que cuando el capturado se encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su defensa material, entonces el juez de control de garantías a solicitud del fiscal se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la legalización de la captura, la formulación de imputación y la respuesta a las demás solicitudes de las partes. Y el parágrafo tercero, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional según la sentencia antes mencionada. Luego entonces sucede que frente a una situación en que de pronto el capturado, el que ha sido aprehendido en flagrancia delito, por cuestión de salud, sea por ejemplo en que se le haya producido unas lesiones con disparo de arma de fuego que le hace que entre al quirófano, pues en esa circunstancia diríamos que no está disponible para que se haga pues entonces en su presencia la legalización de la captura. Luego, en esa eventualidad es el defensor de confianza o en su defecto el defensor público quien debe entrar a esa audiencia a efectos de ejercer la defensa técnica. Se queda en stand-by toda la cuestión de que se puede allanar, pero para la audiencia de imputación posteriormente. Y aquí pues me pasó lo mismo. Se legalizó la captura, pero quedó suspendida esta y 3 días después volvimos a la audiencia ya para la formulación de imputación de cargos y para la medida de internamiento, en este caso en centro especializado del menor. Así entonces hubo una suspensión transitoria y la pregunta que surgía entonces, ¿en qué condiciones queda? Se dio un caso acá mismo en la Defensoría Pública donde una compañera interpuso un habeas corpus, el cual fue ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y en una decisión que se le responde despachándose negativamente, toda vez que en primer lugar el derecho de la acción de habeas corpus, se debe realizar como última razón, toda vez que existen unos recursos que pueden interponerse principalmente. Es decir, si por ejemplo contra la legalización de captura se interpone el recurso de apelación, pues este iría al superior para que resuelva ese recurso. Entonces allí ya prima ese recurso y no puede dar lugar entonces a que se haga interponer la acción de habeas corpus, toda vez que estaría principalmente ese recurso y que en última instancia, en extremo, se vaya a hacer ese tipo de solicitudes. Además, porque en esta decisión del Tribunal Superior de Cali dice, bueno, el juez de control de garantías legaliza la captura y se oficia a la policía de infancia y adolescencia para que coloquen vigilancia de esta persona mientras está entonces recuperándose, y una vez que la persona ya recupere su estado consciente, entonces se haga inmediatamente la audiencia de imputación y la medida o la solicitud que haga el fiscal, en este caso la medida de aseguramiento. Eso es lo que dispone nuestra ley 10.906 en el artículo 289, para aclarar que no es que esté cometiendo una extralimitación de funciones por parte del juez de control de garantías, porque al legalizar la captura pues fija la vigilancia policial del caso para que
esa persona pues no vaya, para que no vaya pues a fugarse. De hecho, entonces, una vez que se supere esa fase de estado de salud y pueda ejercer ya su defensa material, entonces se vaya a la audiencia de imputación de cargos, donde sí se entra a decidir esa persona si acepta o no los cargos. Y pues subsiguientemente entonces viene la solicitud que hace la Fiscalía para la privación de la libertad. Entonces, la decisión que toma el juez de control de garantías cuando resuelve pues legalizar la captura, ya de hecho eso es un acto jurídico que tiene sus efectos, y además de eso él oficia para que se tomen las medidas del caso de vigilancia. No estaría entonces incurriendo ni en un abuso de autoridad ni en unas extralimitaciones de sus funciones, porque la norma pues así lo advierte, y da la situación a que cuando ya recupere su estado de conciencia, pues permita que esa persona entre a audiencia de comunicación de imputación de cargos para que tome la decisión a que haya lugar de si acepta o no esos cargos. Y después entonces ya finalmente el acto mediante el cual se le impone ya ahora sí la privación de la libertad o ya pues con todo el rigor para que esa persona, o bien si es el caso del 906, se vaya a la cárcel, a un centro reclusorio, y si es un menor entonces a un centro especializado para menores de edad, y pues ya tiene sus efectos allí como sus consecuencias jurídicas de que sí está por mandato judicial, entonces está esencialmente privando de la libertad con los presupuestos o bajo los presupuestos constitucionales, si dan cabida a esa eventualidad. Es decir, si entra todo lo que tiene que ver o resolverse en relación con el artículo 308 y siguientes de la ley 906, que pues obviamente que aquí en este caso, tanto para adultos como para infractores menores, también tiene que abordarse lo de la 906, no solamente la 1098 para los menores indica cuando se da la privación de la libertad, pero cuando se tiene como punto de referente el fiscal en relación con el perjuicio que se puede cometer a la víctima o a la misma sociedad, entonces hay que ir al texto del artículo 310 en su contenido, que también fue modificado o ha sido modificado por varias legislaciones, y que tiene unos presupuestos en los cuales el juez tiene que apoyarse, el juez de control de garantías, para que entonces se deje o no privada de la libertad legalmente a esa persona con esos fines constitucionales. Entonces no sería, vuelvo y repito, pues si el juez de control de garantías toma oficia a efectos de que quede en stand-by esa persona mientras recupera su estado de conciencia, y después entonces vaya a las siguientes audiencias, como son de imputación de cargos y la imposición de la medida de aseguramiento, para que se le resuelva entonces en un solo acto todo lo concerniente a la primera fase en estos casos pues tratándose de flagrancia delito. Luego allí entonces yo creo que pues eso queda claro, pero fíjense que a veces se suelen dar esas discusiones, y era es bueno que yo pues se los transmita a ustedes, haga ese consenso en relación con estas situaciones que particularmente se presentan en el día a día. Bueno, mis queridos amigos, no queda sino decirles a ustedes que sigamos apoyando nuestra selección colombiana, a la selección de Colombia. El próximo partido del 24, vamos a ver cómo nos va. Bueno, esperemos a ver, todavía no tenemos la última palabra en este asunto. Hay que tomar una respuesta positiva de estas situaciones adversas que se presentan. Así es el fútbol, y sigamos insistiendo a ver qué va a pasar entonces con nuestra selección Colombia. Ok, mis queridos amigos, entonces dejemos aquí